En el baby shower de mi nuera, ella hizo un brindis. Dijo que cuando la abuelita se vaya al asilo, su cuarto se convertirá en la guardería. Todos se quedaron en silencio cuando revelé la prueba de ADN del bebé. Me alegra que estés aquí. Sigue escuchando mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me quedé mirando la delicada taza de té en mis manos. Mis nudillos se pusieron blancos de lo fuerte que la apretaba. Las decoraciones hermosas del baby shower, que me tardé 3 días en preparar. De pronto parecían burlarse de mí. Globos azul clarito, arreglos de flores que escogí con cuidado, y una pancarta hecha a mano que decía, bienvenido, pequeño. Todo eso ahora se sentía como un monumento a mi propia tontería. Las palabras de mi nuera Olivia se quedaron flotando en el aire. Aún tenía la copa de champaña levantada, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. La sala de la casa, mi hogar por 43 años, se quedó en silencio. 20 personas nos miraban. Sus ojos iban de la cara orgullosa de Olivia a mi cara congelada. Soy Ruth Bennett, tengo 65 años. Y una mujer con la mitad de mi edad acaba de borrarme de mi propio futuro. Lo que más me dolió no fue su crueldad. Ni siquiera que asumiera que pronto me mandarían a un asilo. Lo que más me dolió fue la reacción de mi hijo Daniel. Él se rió. Mi único hijo se rió como si fuera gracioso pensar en deshacerse de mí. Como si fuera un mueble viejo. Mamá todavía tiene mucha vida por delante, dijo al final. Pero ya era tarde. Sus palabras se sintieron vacías. Él seguía abrazando a Olivia de la cintura. Ya no podía negar de qué lado estaba. Forcé una sonrisa. Bueno, supongo que todos tenemos que hacer planes. Mi voz sonó firme, aunque por dentro estaba destrozada. 40 años de enseñar inglés en secundaria me enseñaron a no perder la compostura. Ni siquiera cuando me humillan. La fiesta siguió con una conversación incómoda. Mi amiga Margaret me apretó el brazo mientras pasaba para rellenar su plato. ¿Estás bien?, susurró. Claro que mentí. Durante el resto de la tarde, me moví como un autómata, haciendo los movimientos de la anfitriona perfecta, cortar el pastel, servir el té, elogiar los regalos, todo mientras las palabras de Olivia seguían resonando en mi mente. Cuando la abuelita fue ingresada al asilo, vi destellos de compasión en los ojos de mis amigas. Mujeres que me conocían desde antes de que naciera Daniel, que habían estado ahí cuando Frank falleció, hace ya 3 años. Su simpatía silenciosa era casi peor que la crueldad casual de Olivia. Después de que todos se fueron, pasé una hora limpiando, rechazando las ofertas poco entusiastas de Daniel para ayudar. Olivia se había retirado al cuarto de invitados, quejándose del cansancio del embarazo. Mi hijo rondaba cerca de la puerta de la cocina. Mamá, sabes que Olivia solo estaba bromeando, ¿verdad? Ella no piensa así. Lo interrumpí y le puse una bolsa de basura en las manos. Saca esto, por favor. Cuando finalmente la casa quedó en silencio y me quedé sola en mi cuarto, el que Olivia ya había convertido mentalmente en una habitación de niños. Me senté frente al tocador y me miré de verdad. Las líneas alrededor de mis ojos parecían más profundas esa noche. Mi cabello plateado, al que Frank siempre había llamado hilos de ángel, de repente parecía simplemente gris. ¿Esto era todo lo que había quedado de mí? ¿Un marcador de lugar? ¿Un estorbo esperando ser reubicada? Abrí el cajón donde guardaba las cosas de Frank, sus gafas para leer, su reloj de bolsillo, una tarjeta que me regaló en nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara. Para mí Ruth, la mujer más fuerte que he conocido. Fuerte, eso era lo que decían de mí después de la muerte de Frank. Ruth es tan fuerte, decían en el funeral. Ella lo está manejando muy bien. Lo que no vieron fueron las noches que pasé abrazada a su almohada, ni las mañanas en las que preparaba 2 tazas de café por costumbre. Después de la muerte de Frank, me dediqué a ser la madre y abuela perfecta. Le ofrecí mi casa a Daniel y Olivia cuando dijeron que querían ahorrar para comprar algo más grande. Redecoré el cuarto de visitas para ellos y empecé a cocinar los platillos favoritos de Olivia, aunque siempre encontraba algo que no le gustaba. Me había esforzado tanto por ser útil, por no estorbar. Y esta era mi recompensa, ser humillada en público y tratada como si ya tuviera fecha de caducidad, en vez de como una persona. Volteé a ver el reloj de Frank. Él siempre me decía que yo era demasiado buena, que siempre ponía a los demás primero. Ruthie me decía, tienes que aprender a defenderte. Las lágrimas que había aguantado todo el día por fin salieron, pero mientras las limpiaba, algo dentro de mí cambió.
Una chispa se encendió donde antes solo había dolor. Pensé en cómo se había estado comportando Olivia estos últimos meses, las llamadas silenciosas, las salidas sin explicación, y cómo cambiaba de tema cada vez que yo entraba en una habitación. Al principio pensé que eran las hormonas del embarazo, pero ahora, ya no estaba tan segura. Recordé una carta rara que le llegó la semana pasada. Un sobre que me quitó rápido de las manos antes de que pudiera ver el remitente. Recordé lo nerviosa que se puso cuando le sonó el celular durante la cena hace 2 noches. Y cómo salió corriendo a contestar. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba. Olivia estaba escondiendo algo. Y fuera lo que fuera, yo lo iba a descubrir. Tal vez tengo 65 años, pero no estoy muerta. Y mucho menos voy a dejar que me manden a un asilo sin dar pelea. Me sequé las lágrimas y me volví a mirar en el espejo. Esta vez vi otra cosa en mis ojos. Determinación. Las palabras de Olivia volvieron a sonar en mi cabeza. Cuando la abuelita se vaya al asilo. Pero ahora, en lugar de doler, esas palabras me dieron fuerza. Yo no me voy a ningún lado. Y si mi nuera piensa que puede sacarme de mi casa y borrarme de la vida de mi hijo, está a punto de aprender una lección muy importante sobre lo peligroso que es subestimar a Ruth Bennett. La mañana después del baby shower, me desperté con un propósito. Lo que sentía como humillación la noche anterior, ahora se había convertido en una decisión firme. Hice mi rutina de siempre, pero con una energía diferente. Viendo la casa con otros ojos, como si por fin la estuviera viendo de verdad. Daniel salió temprano al trabajo, besó a Olivia en la puerta, y apenas me dijo un distraído, «Nos vemos en la noche, mamá». Noté cómo Olivia cambió en cuanto él se fue. Esa sonrisa falsa desapareció y su cuerpo se relajó, como si se quitara un disfraz muy pesado. «Voy a salir un rato», dijo sin ni siquiera voltear a verme mientras agarraba su bolso. «No me esperes para la comida». «¿Vas al doctor?», pregunté casual mientras revolvía mi té. Ella dudó un poco, solo un segundo, pero lo noté. «Sí, solo un chequeo de rutina», respondió. Asentí sin decir nada más. Pero al verla salir, algo me llamó la atención. Llevaba tacones. En su 7º mes de embarazo, cuando no deja de quejarse de los pies hinchados. ¿Usa tacones de 3 pulgadas para ir al doctor? Durante las siguientes 2 semanas. La observé con mucho cuidado. Y cuanto más la veía, más cosas raras notaba. El martes dijo que iría a su grupo de apoyo para embarazadas. Pero regresó con bolsas de compras de todas las tiendas de la ciudad. El jueves mencionó que almorzó con su mamá. Pero cuando hablé con Patricia más tarde para agradecerle el regalo del baby shower, me dijo que había trabajado todo el día. «Te noto distraída», Ruth me dijo Margaret mientras tomábamos café en nuestra reunión semanal. Llevábamos 30 años de amistad. Habíamos pasado juntas por matrimonios, hijos y ahora, la viudez. «Algo no está bien con Olivia», le confesé. «Está escondiendo algo». Margaret dejó su taza. «¿Cómo qué?» «No lo sé todavía, pero siempre está con el celular, mandando mensajes a alguien. Cuando Daniel está cerca, es la futura mamá perfecta. Pero en cuanto él se va, cambia por completo». «Tal vez solo son las hormonas del embarazo», me dijo Margaret. Negué con la cabeza. «No, es más que eso. Ayer la escuché por casualidad decir por teléfono, no sospecha nada». Y cuando me vio, colgó de inmediato. La expresión de Margaret cambió, ahora se veía preocupada. «Ruth, ¿estás segura de que no estás buscando problemas?», me preguntó, después de lo que pasó en la fiesta. «No se trata de eso», le dije, aunque las dos sabíamos que en parte sí lo era. Algo no estaba bien, y Daniel no se estaba dando cuenta. Esa misma tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre dirigido a Olivia. Venía de un despacho de abogados que no conocía. Me moría de ganas por abrirlo, pero lo dejé en la mesita de noche. Cuando escuché que entraba a la casa, me puse a doblar ropa. «¿Te llegó correo?», le dije como si nada. Ella lo tomó, abriendo un poco los ojos al ver el sobre. «Gracias», murmuró, y lo metió rápido en su bolso. Esa noche, mientras Daniel y Olivia veían la tele, me disculpé y subí a mi cuarto. Mi conciencia luchaba con mis sospechas mientras me paraba frente a la puerta del cuarto de huéspedes, que ahora Olivia había hecho suyo. Entonces recordé su cruel brindis en el baby shower. Esa cara de superioridad me dio fuerzas para seguir. Entré. El cuarto estaba limpio, excepto por su mesita de noche. Abrí el cajón con cuidado. Adentro había vitaminas prenatales,
una crema de manos, y una libreta negra de direcciones que nunca había visto. La hojeé rápido. Había muchos nombres y números que no reconocía, pero uno se repetía varias veces: Jason K. Volví a dejar todo exactamente como estaba y salí del cuarto, con el corazón latiendo con fuerza. En mi recámara, prendí mi computadora. Daniel me había hecho una cuenta de Facebook hace años, insistiendo en que tenía que estar al día con el mundo moderno. Casi no la usaba, pero esta vez escribí Olivia Bennett en la barra de búsqueda. Su perfil apareció, lleno de actualizaciones sobre su embarazo, y fotos con Daniel, nada raro. Pero luego entré a su lista de amigos y busqué Jason K. Ahí estaba, Jason Keller. Su foto de perfil mostraba a un hombre guapo, como de unos 30 años. Le di clic a su página, y me quedé sin aliento. Allí, en una foto de hace 2 años, aparecen Jason y Olivia abrazados, luciendo como una pareja. Seguí bajando. Más fotos de ellos juntos a lo largo de varios años. La más reciente era de hace unos 8 meses, justo cuando Olivia anunció su embarazo. Mis manos temblaban cuando cerré la computadora. Olivia había estado con Daniel solo 1 año y medio. Estas fotos sugerían que su relación con Jason se había cruzado con la que tenía con mi hijo. A la mañana siguiente, esperé hasta que Olivia se fue a otra de sus misteriosas citas antes de llamar a Daniel al trabajo. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó con preocupación en su voz. «Todo está bien», le aseguré. «Solo quería preguntarte algo. ¿Olivia alguna vez menciona a alguien llamado Jason Keller?». Hubo un silencio en la línea. Luego me contestó: «Su exnovio». «¿Por qué preguntas por él?». Elegí mis palabras con cuidado. Solo tenía curiosidad. Ella lo mencionó de pasada. Bueno, estuvieron juntos mucho tiempo antes de que ella y yo nos conociéramos, pero eso es historia vieja. Su voz se endureció un poco. «Mamá, espero que no estés creando problemas donde no los hay. Olivia está embarazada de tu nieto. Por favor, trata de ser solidaria». Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, girando mi anillo de bodas alrededor de mi dedo, un hábito que siempre tenía cuando estaba preocupada. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza. Historia vieja. Pero, ¿y si no era así? Esa tarde, mientras revisaba una caja de fotos viejas en el sótano, encontré una de cuando tenía 30 años, embarazada de Daniel. Frank estaba de pie a mi lado, su mano cubría mi vientre hinchado y su sonrisa irradiaba amor. Pasé el dedo por su rostro, deseando que estuviera allí para darme un consejo. «¿Qué harías, Frank?», le susurré a la habitación vacía, como esperando una respuesta. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Mennet, soy Carla de la consulta del doctor Lowe. Solo confirmo la cita de Olivia para mañana a las 2 p.m». Me quedé mirando el mensaje, confundida. El doctor Lowe no era el obstetra de Olivia. Ella iba con el doctor Patel. La había acompañado a una cita el mes pasado. Con dedos temblorosos, escribí: «Gracias por el recordatorio». Dejé el teléfono. Mis sospechas se concretaron. Olivia definitivamente ocultaba algo. Algo tan grave como para mentir sobre las citas médicas. Algo relacionado con su exnovio. Algo que podría afectar a mi nieto nonato. Pensé en la carta del bufete, las llamadas secretas, las citas misteriosas. Una terrible sospecha se estaba gestando en mi mente. Una que amenazaba no solo mi lugar en esta casa, sino los cimientos del matrimonio de mi hijo y el futuro de su familia. No podía confrontar a Olivia sin pruebas, y no podía contarle mis sospechas a Daniel sin arriesgar nuestra relación. Ya había dejado claro de qué lado se pondría. Mañana decidí que averiguaría exactamente qué tipo de médico estaba viendo Olivia, y entonces sabría hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi nuera para sacarme de su vida, y qué secretos le estaba ocultando a mi hijo. La fotografía de Frank y yo nos miraba desde la mesa, un recordatorio de lo que debe ser un verdadero matrimonio, basado en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Le debía a Daniel descubrir la verdad, incluso si eso me rompía el corazón, incluso si eso le rompía el suyo. Al día siguiente, me senté en mi auto frente al edificio médico, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Me dije a mí misma, esto no era acoso, era proteger a mi hijo. Aún así, me temblaban ligeramente las manos al sujetar el volante. Exactamente a la 1:45 p.m., la camioneta roja de Olivia entró en el estacionamiento.
Salió con unas gafas de sol grandes y un pañuelo sobre el pelo. A pesar del buen tiempo, incluso desde lejos, pude verla mirando a su alrededor antes de entrar al edificio. El directorio del vestíbulo indicaba que el doctor Edward Lowe era abogado de derecho familiar, no médico. Mis sospechas se cristalizaron en un nudo frío y duro en el estómago. Esperé 30 minutos antes de acercarme a la recepcionista, una joven de mirada comprensiva. Soy Ruth Bennett, dije con voz firme. Mi nuera, Olivia Bennett, tiene una cita con el señor Lowe hoy. Se suponía que debía encontrarme con ella, pero llega tarde. La recepcionista revisó su computadora. Sí, la señora Bennett está con el señor Lowe ahora. ¿Quiere esperar? No deberían tardar mucho más. De hecho, yo, improvisado. ¿Podrías decirme en qué piso está su oficina? Me gustaría refrescarme antes de verla. Tercer piso, suite 308. Le di las gracias y me dirigí al ascensor con el corazón acelerado. No tenía intención de irrumpir en la oficina del abogado. Solo necesitaba confirmar que Olivia estaba realmente allí. A través de la puerta de vidrio esmerilado de la suite 308, pude distinguir dos siluetas. Un hombre de traje y una mujer cuyo perfil era inequívocamente el de Olivia. Esta no era una cita prenatal. Esta fue una reunión con un abogado. Cuando me giré para irme, el ascensor se abrió y salió un hombre alto. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Lo reconocí instantáneamente por las fotos de Facebook. Jason Keller. Me agaché a la vuelta de la esquina, observando mientras se acercaba a la oficina del doctor Lowe entró. Las piezas iban encajando, cada una más inquietante que la anterior. Esa noche, mientras Daniel y Olivia charlaban sobre los colores para la habitación de los niños, yo estaba sentada en silencio picoteando mi cena. La alegre escena doméstica me pareció una representación teatral que estaba viendo desde fuera. «Estás tranquila esta noche», mamá comentó Daniel, finalmente notando mi silencio. Forcé una sonrisa. Simplemente cansada. Olivia bostezó dramáticamente. Sé lo que quieres decir. Hacer crecer a un ser humano es agotador. Ella se dio una palmadita en el vientre. Creo que me iré a dormir temprano. Tan pronto como ella se fue, Daniel se inclinó más cerca. Mamá, ¿está todo bien? Has estado actuando extraño últimamente. Por un momento consideré contarle todo: la cita médica falsa, la reunión con el abogado, la aparición de Jason Keller. Pero las palabras murieron en mi garganta. Necesitaba más información antes de destruir potencialmente el matrimonio de mi hijo. Estoy bien, le aseguré, son solo cosas de ancianas. Se estremeció al pensar en lo que dijo Olivia en la ducha. Sabías que estaba bromeando, ¿verdad? Nadie te va a enviar a un hogar de ancianos. Estudié el rostro de mi hijo, el niño que había criado sola después de la muerte de Frank, el hombre que ahora parecía un extraño, y como si no estuviera bromeando. Daniel suspiró. Mamá, a Olivia le encanta esta casa. Cree que es el lugar perfecto para criar a nuestro bebé, pero eso no significa que queramos deshacernos de ti. No es así, lo desafié suavemente. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Él lo miró y su expresión cambió sutilmente. Emergencia laboral, necesito hacer una llamada. Me apretó el hombro al salir. Hablamos más tarde. De acuerdo, respondí, viéndolo irse, con la duda carcomiéndome por dentro. ¿Me había equivocado en todo? ¿Estaba creando teorías conspirativas por un comentario desconsiderado? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a la única persona que sabía que me ayudaría sin juzgarme. Investigaciones Catherine Sullivan. Una voz nítida respondió. Catherine, soy Ruth Bennett. Ruth, hace siglos, ¿cómo estás? Catherine y yo dimos clases juntas en el Instituto Hamilton durante 20 años. Antes de que se jubilara y abriera un bufete de investigación privada, se especializaba en casos domésticos, principalmente infidelidades y bienes ocultos. Necesito tu ayuda, dije, explicándole la situación de la forma más concisa posible. 2 días después, nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad. Catherine me entregó un sobre Manila con expresión seria. Tenías razón en sospechar, dijo. Olivia lleva meses reuniéndose con Jason Keller regularmente. Los vieron en un hotel la semana pasada, y ese bufete de abogados se especializa en acuerdos de custodia y casos de paternidad. Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Dentro había fotografías de Olivia y Jason juntos, imágenes sin sellos que los mostraban entrando a un hotel, tomados de la mano en un parque.
abrazándose afuera de la oficina del abogado. La más reciente fue tomada hace apenas 3 días. Hay más, dijo Catherine suavemente. Olivia ha estado transfiriendo dinero de las cuentas de su hijo a una separada a la que solo ella puede acceder. También he estado preguntando por el valor de la propiedad de su casa. ¿Mi casa? Repetí, aturdido. Hay un documento ahí, un borrador de acuerdo que Jason firmó, renunciando a sus derechos parentales a cambio de un acuerdo financiero importante. Las piezas se encajaron con una claridad enfermiza. El bebé era de Jason, no de Daniel. Olivia estaba planeando usar a mi hijo como apoyo financiero mientras mantenía su relación con Jason. Y mi casa, el hogar que había compartido con Frank, donde había criado a Daniel, era parte de su plan. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Catherine. Doblé las fotos y las guardé en el sobre, con la mente acelerada. Necesito un dato más, dije finalmente. Necesito estar completamente segura del bebé. Catherine asintió, comprendiendo. Las pruebas de ADN son sencillas hoy en día, pero se necesitan muestras tanto de Daniel como del bebé después del nacimiento. Esperaré hasta después del nacimiento, dije, con la determinación más firme. El viaje a casa fue borroso. No dejaba de ver la cara de suficiencia de Olivia en el baby shower. Oía sus crueles palabras cuando la anciana se va a la residencia de ancianos. Había planeado echarme todo el tiempo para llevarme a casa y usar a mi hijo. Y Daniel, cegado por su manipulación, no podía o no quería verlo. De vuelta a casa, encontré a Olivia en la habitación del bebé. Lo que solía ser el despacho de Frank, le dijo a Daniel mientras armaba una cuna. Esta habitación es demasiado pequeña, decía. ¿Y si mejor convertimos la habitación de tu madre? Daniel parecía incómodo. Ya hemos hablado de esto. Liv, esa es la habitación de mamá. Por ahora, murmuró, sin verme en la puerta. Retrocedí en silencio, apretando el sobre de Catherine contra mi pecho. Ahora entendía lo que estaba pasando. No se trataba solo de una guardería o un comentario desconsiderado. Se trataba de un plan calculado para arrebatármelo todo, a mi hijo, mi hogar, mi dignidad. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave. En mi mesita de noche había una foto de Frank sosteniendo al recién nacido Daniel, con el rostro radiante de alegría y orgullo. ¿Qué pensaría del hombre en el que se había convertido Daniel? ¿Qué me diría que hiciera? Abrí el sobre de nuevo, estudiando las pruebas de la traición de Olivia. Tenía lo necesario para desenmascararla y proteger a Daniel de su manipulación, pero el momento era crucial. Necesitaba esperar el momento adecuado, después del nacimiento del bebé, cuando pudiera demostrar sin lugar a dudas que el niño no era de Daniel. Por ahora, iba a observar y esperar. Protegería a mi hogar y a mi hijo, y cuando llegara el momento, estaría lista. Nadie iba a mandar a Ruth Bennett a una residencia de ancianos. Nadie me iba a quitar mi casa ni a usar a mi hijo. Olivia no tenía idea de con quién estaba tratando. Pasaron 2 meses como si fueran melaza. Viví en mi propia casa como un fantasma, viendo crecer la barriga de Olivia mientras sus mentiras se multiplicaban. Cada día traía nueva evidencia de su engaño. Llamadas telefónicas silenciosas que terminaban de golpe cuando yo entraba a una habitación. Citas misteriosas y pistas cada vez más obvias sobre reorganizar la casa después de que llegara el bebé. Daniel no se dio cuenta de nada y trabajaba más horas mientras se acercaba la fecha del parto. Lo habían ascendido a gerente de cuentas senior, un avance que Olivia celebró con champán caro, aunque bebió sidra espumosa, haciendo alarde de su sacrificio por el bebé. Mi hijo estaba construyendo un futuro sobre arenas movedizas y yo era la única que lo sabía. ¿Has pensado en lo que harás después?, me preguntó Margaret durante nuestra cita semanal para tomar café. Ella era la única persona, además de Catherine, que conocía el alcance total de mis sospechas. ¿Después de qué? Revolví mi té, evitando su mirada. Después de que le digas la verdad a Daniel. Dejé la cuchara. Si tengo razón, todo cambia. Si me equivoco, no pude terminar la frase. Si me equivocaba, destruiría mi relación con mi hijo por nada. No te equivocas, dijo Margaret con firmeza. Las pruebas de Catherine son sólidas. La pregunta es, ¿qué pasa después? Lo que pasó después llegó antes de lo esperado. 2 semanas antes de la fecha prevista. Olivia se puso de parto. Daniel me llamó desde el hospital, con la voz temblorosa, una mezcla de pánico y emoción. Mamá, está pasando. Estamos en el memorial. ¿Puedes traer la bolsa del hospital? Está junto a la puerta principal. Mientras recogía las cosas de Olivia, una pequeña bolsa de cosméticos cayó del bolso de lona más grande. Dentro de la bolsa estaban sus vitaminas prenatales, bálsamo labial y un documento doblado. Me temblaban las manos al abrirlo.
Era otro borrador de acuerdo con la firma de Jason Callum, actualizado con términos financieros específicos y una cláusula sobre los derechos de visita. Mis sospechas habían sido correctas desde el principio. El bebé no era de Daniel. En el hospital, encontré a Daniel caminando afuera de la sala de partos, pálido pero radiante. ¿Cómo está ella?, pregunté mientras le entregaba la bolsa. Está progresando rápido. El médico dice que no tardará mucho. De repente me abrazó. Voy a ser papá, mamá. Mi corazón se rompió por él. Sí, dije sin poder decir más. Horas después, en medio de una avalancha de enfermeras y el sonido de los monitores, Olivia dio a luz a un niño de 7 libras, 8 onzas, de lo que ella decía que era carne y sangre de Daniel. Mi hijo lloró mientras sostenía a su hijo, sin saber que el niño podría no ser suyo. Mientras Olivia dormía, agotada por el parto, Daniel me mostró orgulloso a mi nieto. Lo llamaremos Frank, dijo en voz baja, como papá. El cuchillo se retorció aún más. No solo me habían quitado mi hogar y mi lugar en la familia, sino también el nombre de Frank, todo construido sobre mentiras. Sostuve al bebé, estudiando sus diminutos rasgos. Tenía la nariz y la boca de Olivia, pero sus ojos, algo en ellos me recordó a las fotos que había visto de Jason Callum. Es precioso, dije, consiguiendo articular las palabras. Después de que Daniel saliera a llamar a sus amigos para darles la noticia, me acerqué a la cuna del hospital. La enfermera acababa de terminar una extracción de sangre rutinaria del talón del bebé para el cribado neonatal estándar. La gasa con una pequeña mancha de sangre seca estaba en la mesita auxiliar, lista para ser desechada. Con el corazón latiéndome fuerte, la guardé en el bolso cuando nadie me veía. Esa noche, llamé a Catherine. Necesito tu ayuda otra vez, dije en voz baja, explicándole sobre el nacimiento del bebé. Tengo una muestra del bebé. ¿Cómo consigo una de Daniel? La voz de Catherine era sombría. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto, Ruth? Una vez que lo sabes con certeza, no hay vuelta atrás. Estoy segura, dije, pensando en las lágrimas de alegría de Daniel y en la sonrisa satisfecha de Olivia cuando anunciaron que usarían el nombre de Frank. Necesito proteger a mi hijo. A la mañana siguiente, llegué al hospital con bagels y café para Daniel, que había pasado la noche en una silla junto a la cama de Olivia. Te ves agotado, le dije, dándole un café. ¿Por qué no te duchas en casa? Yo me quedaré con Olivia y el bebé. Daniel dudó un poco y luego asintió agradecido. Gracias, mamá, no tardaré mucho. Después de que él se fue, vi a Olivia dormida, con el bebé en un Moisés a su lado. Ella parecía tranquila y satisfecha, una mujer que pensaba que había logrado su engaño con éxito. En casa, recogí lo que necesitaba, el cepillo de Daniel, con mechones de su cabello oscuro aún atrapados en las cerdas, y la gasa con la sangre del bebé. Los empaqué cuidadosamente según las instrucciones de Catherine y al día siguiente envié el sobre al laboratorio que ella me había recomendado. El técnico me había prometido los resultados en 3 días cuando llamé para concertar la prueba. 3 días más viviendo solo con ese conocimiento. 3 días más para ver a mi hijo enamorarse de un niño que tal vez no sea suyo. Los días pasaron entre visitas al hospital, entregas de flores y preparativos para traer al bebé a casa. De repente, Olivia empezó a mostrarse más amable, casi amigable conmigo, un cambio total respecto a su actitud antes del nacimiento. Ruth, ¿te importaría sostener a Frank mientras me ducho?, me preguntó dulcemente el día antes de su alta. La enfermera me mostró cómo envolverlo tal como a él le gustaba. Tomé al bebé, preguntándome qué había causado su cambio de opinión. Más tarde, cuando Olivia se acomodó en la cama del hospital con el cabello recién cepillado, me sonrió. Daniel y yo hemos estado hablando, dijo. Creemos que deberías quedarte en tu dormitorio después de todo. El alivio me inundó hasta que ella continuó. Al menos hasta que Frank duerma toda la noche, luego podremos reevaluarlo. La ira se encendió en mi estómago. Nada había cambiado. Ella todavía estaba planeando echarme. Acababa de ajustar su cronograma. Esa tarde llegó un correo electrónico del servicio de pruebas. Resultados disponibles. Mis manos temblaban cuando hice clic en el enlace e ingresé la contraseña segura que Catherine me había dado. El lenguaje clínico era claro y directo. Se excluye al presunto padre como padre biológico del niño examinado. Esta conclusión se basa en las diferencias observadas en las muestras de ADN. La probabilidad de paternidad es del 0%. Me quedé quieta mirando la pantalla, incluso después de todas mis sospechas. Ver la confirmación científica fue impactante. Daniel no era el padre de Frank.
Olivia lo había engañado completamente. Imprimí los resultados. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. Mañana, Daniel traería a Olivia y al bebé a casa. Comenzarían su vida como familia. Una familia construida totalmente sobre las mentiras de Olivia. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Daniel. No puedo esperar a que veas a Frank en su guardería mañana. Olivia dice, gracias por apoyarme tanto. Dejé el teléfono sin responder. ¿Apoyadora? ¿Eso pensaban que era? No sabían lo que les esperaba al día siguiente. Estuve despierta durante horas pensando en lo que diría y cómo presentaría las pruebas. ¿Me creería Daniel? ¿Me odiaría por destruir su felicidad? ¿Me agradecería finalmente por haberlo salvado de una vida con una mujer que lo había traicionado tan profundamente? La mañana llegó demasiado rápido. Oí el coche de Daniel acercándose con la puerta delantera abierta. La voz de Olivia arrullándole al bebé, bienvenido a casa. Pequeño Frank, esta es tu casa ahora. Respiré profundamente. Toqué los resultados de la prueba que llevaba en el bolsillo para darme valor y bajé a recibirlos. El momento de la verdad había llegado y ya no habría vuelta atrás. Había imaginado este momento durante semanas. La confrontación, la revelación, las consecuencias. Pero nada me preparó para la realidad de ver a mi hijo cargar ese pequeño bulto a través de la puerta principal. Su rostro se iluminó de alegría y orgullo mientras le mostraba al bebé la casa donde él mismo había crecido. Bienvenido a casa, pequeño Frank. Daniel entró y llevó al bebé a la sala, mientras Olivia lo seguía, con la mano apoyada protectoramente sobre el portabebé. Déjame llevar tus maletas, ofrecí, con la voz sorprendentemente firme, a pesar de que los resultados del ADN me quemaban el bolsillo. Gracias, Ruth, dijo Olivia radiante. Eres de gran ayuda. La dulzura empalagosa de su voz me revolvió el estómago. Ella había sido inusualmente amable conmigo desde el nacimiento del bebé, sin duda parte de su estrategia para mantener intacto su engaño. Mientras llevaba su bolso de mano al piso de arriba, noté varias notificaciones de texto iluminando la pantalla de su teléfono. No pude evitar ver el nombre en la parte superior, Jason K. Daniel se había acomodado en el sofá con el bebé, mientras Olivia se ocupaba de las almohadas y las mantas. Mamá, ven a sentarte con nosotros, llamó. Creo que tiene tus ojos. La ironía de su declaración me golpeó como un golpe físico. Me hundí en el sillón frente a ellos, observando ese cuadro de felicidad doméstica construido enteramente sobre mentiras. Daniel, comencé, luego vacilé. ¿Cómo se empieza una conversación así? Necesito hablar con ustedes dos sobre algo importante. ¿Puede esperar? Mamá, preguntó Daniel sin levantar la vista del rostro del bebé. Estamos bastante cansados. No, dije firmemente. No puede esperar. Algo en mi tono hizo que ambos levantaran la mirada. Los ojos de Olivia se entrecerraron levemente y un destello de cansancio cruzó su rostro. ¿Qué es?, preguntó Daniel, finalmente prestándome toda su atención. Respiré profundamente. Antes de decir nada, quiero que sepas que te amo. Daniel, todo lo que he hecho ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué? La confusión nubló su expresión. De ella, dije, mirando directamente a Olivia. De sus mentiras. El rostro de Olivia se endureció al instante. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, Olivia, sobre Jason Keller, sobre el abogado, sobre el dinero que has estado moviendo de las cuentas de Daniel. Me volví hacia mi hijo. Y sé lo del bebé. Daniel frunció el ceño. Mamá, ¿qué estás diciendo? El bebé no es tuyo, Daniel. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, llenas de tensión. Olivia soltó una risa áspera. Es ridículo, Ruth. Creo que necesitas ayuda. Esta obsesión que tienes con destruir nuestra familia. Tengo pruebas, interrumpí, sacando los resultados del laboratorio doblados de mi bolsillo. Me hice una prueba de ADN. El rostro de Daniel palideció. ¿Hiciste qué? Se levantó de golpe, agarrando al bebé como si quisiera protegerlo. ¿Cómo pudiste hacer algo así a nuestras espaldas? Porque te ha estado mintiendo, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Ha estado saliendo con Jason Keller durante su matrimonio. Estaban juntos cuando ella se embarazó. Eso es una locura, espetó Olivia, pero noté que su mano temblaba un poco mientras trataba de alcanzar al bebé. Daniel, no la escuches. Solo está celosa porque vamos a formar nuestra propia familia. No soporta dejar de ser el centro de tu mundo. La ignoré y le extendí el informe de laboratorio a Daniel. Léelo tú mismo, los resultados son claros. Daniel miró el papel, pero no lo tomó. No necesito leer nada. Este es mi hijo. No,
Daniel, dije suavemente. No lo es. Olivia se metió entre nosotros. No voy a dejar que destruyas a esta familia con tus paranoias. Si se trata de ese estúpido brindis en el baby shower, supéralo. Fue una broma. ¿Una broma? Repetí, sintiendo como la ira me subía, como si tu matrimonio fuera una broma, como si los votos que le hiciste a mi hijo fueran una broma. Mamá, suplicó Daniel, con la voz quebrada, estás molesta porque piensas que te estamos echando, pero esto ya ha ido demasiado lejos. Tengo más pruebas, dije, buscando en mi bolso el sobre de Catherine, fotos de Olivia con Jason, finanzas, registros, un borrador de acuerdo donde Jason renuncia a sus derechos parentales a cambio de dinero. Tu dinero, Daniel. El rostro de Olivia se torció de rabia. Hiciste que me investigaran. Estás enferma. Mira la evidencia. Daniel, insistí, mientras extendía las fotos sobre la mesa de café. Mira las fechas. Mírala con él, mientras estaba embarazada de tu supuesto hijo. Los ojos de Daniel se dirigieron a regañadientes hacia las fotos. Olivia y Jason afuera de la oficina del abogado, tomados de la mano, en un parque, entrando a un hotel. Su expresión pasó de incredulidad a un horror cada vez mayor. Podrían ser fotos antiguas, dijo débilmente, pero pude ver cómo comenzaban las dudas. Las fechas están en ella, señalé, y aquí está el acuerdo que encontré en su bolso del hospital. Desplegué el documento con la firma de Jason. Él está renunciando a sus derechos sobre el bebé a cambio de un acuerdo, dinero que saldría de ti, Daniel. La habitación se llenó de un silencio profundo. El bebé empezó a inquietarse en los brazos de Daniel, como si sintiera la tensión. Olivia, la voz de Daniel era apenas un susurro. Dime que esto no es cierto. La expresión de Olivia cambió. El enojo se transformó en cálculo cuando se dio cuenta de que negar todo ya no servía. Está bien, ¿quieres la verdad? Tomó al bebé de los brazos de Daniel. Sí, Frank es el hijo biológico de Jason, pero estuvimos de acuerdo. Daniel la interrumpió con voz vacía. ¿Tú y Jason estuvieron de acuerdo? Sobre mi vida, sobre cómo crié al hijo de otro hombre sin saberlo. Fue lo mejor, insistió Olivia. Jason no estaba listo para ser padre, pero no quería que yo abortara. Querías una familia. Fue una solución perfecta. ¿Una solución perfecta? Repitió Daniel, pálido, para usarme como un cajero automático humano mientras tú seguías viéndolo, para hacerme creer que este niño era mío. Volvió a mirar las fotos, enfocándose en las más recientes, donde Olivia ya estaba visiblemente embarazada. Seguías durmiendo con él mientras llevabas su hijo en el vientre, estando casada conmigo. Es complicado, dijo Olivia, con la voz endurecida, pero el hecho es que ahora somos una familia. Frank necesita un padre, y ese padre eres tú. El ADN no importa. Daniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. El ADN no importa, la verdad no importa. ¿Alguna vez me amaste? Por supuesto que te amé, dijo ella, pero sus ojos se apartaron de los de él. Todavía lo hago, pero tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, interrumpió Daniel. Te diste cuenta desde el principio, ¿verdad? Por eso has estado actuando tan extraño. Asentí, sospeché después del baby shower, por la forma en que habló sobre enviarme lejos, que no se trataba solo de hacer lugar para el bebé, se trataba de apoderarse de esta casa, de tomar tu dinero, de utilizarte. Daniel se hundió en el sofá, enterrando su cara entre sus manos. No puedo creer que esto esté pasando. Olivia abrazó al bebé con más fuerza, y su actitud pasó de desafiante a calculadora. Daniel, piensa en lo que estás haciendo. Este es tu hijo en todos los aspectos que importan. Podemos superar esto. Tu madre está intentando interponerse entre nosotros porque tiene miedo de perder su lugar en tu vida. Empecé a protestar, pero Daniel levantó la mirada y su expresión cambió de repente. No, Olivia, ella me estaba protegiendo de ti. Se levantó, alejándose un paso de ella. Quiero que salgas de esta casa esta noche. ¿Qué? Olivia se quedó sin aliento. No puedes hablar en serio. ¿A dónde debo ir con un recién nacido? Daniel le dijo fríamente. Ya que ustedes dos planearon todo esto juntos. Estás cometiendo un error, susurró Olivia, mientras su máscara finalmente se caía por completo. Se arrepentirán de esto. Ambos lo harán. Recogió las cosas del bebé con movimientos bruscos, mientras Daniel permanecía inmóvil, como en shock. Me acerqué al lado de mi hijo y apoyé mi mano suavemente sobre su brazo. Lo siento mucho, Daniel, susurré. No quería hacerte daño. Cubrió mi mano con la suya. No me hiciste daño.
Mamá. Ella lo hizo. Mientras Olivia subía corriendo las escaleras para recoger sus pertenencias, Daniel se volvió hacia mí con una expresión de angustia en los ojos. ¿Cómo se supone que voy a seguir adelante con esto? Apreté su mano, deseando poder quitarle el dolor. Un día a la vez, Olivia regresó con una maleta hecha a toda prisa y el bebé asegurado en su portabebé. En la puerta, se dio la vuelta con el rostro lleno de furia. Esto no ha terminado. Mi abogado te avisará. Tú también lo harás, respondió Daniel, con una voz más firme de lo que esperaba, sobre el dinero que robaste, el fraude que cometiste. Después de que cerró la puerta de golpe, la casa quedó en un pesado silencio. Daniel se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Sus hombros se hundieron en la derrota. La habitación infantil del piso de arriba, que antes era la oficina de Frank y por un breve tiempo la habitación del bebé Frank, ahora estaba vacía. Un recordatorio del engaño de Olivia. El futuro que todos habíamos imaginado se desvaneció en un instante, reemplazado por incertidumbre y dolor. Pero al ver a mi hijo enderezar los hombros y alejarse de la puerta, sentí un destello de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado de una vida construida sobre mentiras. 6 meses pueden cambiarlo todo. El duro invierno que se apoderó de nuestras vidas tras la partida de Olivia empezó a desaparecer lentamente, dando paso a una tímida primavera de recuperación y reconstrucción. Las batallas legales fueron rápidas y brutales. Olivia, en efecto, había recurrido a Jason, quien no quería saber nada de la paternidad repentina ni del desastre que ella había creado. Contrató a un abogado agresivo, exigiendo pensión alimenticia y manutención de Daniel, a pesar de la evidencia del ADN. Pero la documentación de Catherine resultó invaluable, especialmente los registros financieros que mostraban cómo Olivia había vaciado sistemáticamente las cuentas de Daniel. Al final, el juez no se conmovió por la actuación entre lágrimas de Olivia. Señora Bennett dijo, mirándola por encima de sus gafas, este tribunal no premia el fraude. El caso fue desestimado, dejando a Olivia con nada más que las consecuencias de su propio engaño. Me quedé en lo que alguna vez fue la oficina de Frank, y luego brevemente la habitación de Olivia, mirando a Daniel aplicar las últimas pinceladas de pintura en las paredes. El cálido color terracota iluminó la habitación, transformándola en algo nuevo y esperanzador. ¿Qué opinas?, preguntó, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Es perfecto, dije. A Frank le hubiera encantado. Daniel sonrió. Una verdadera sonrisa llegó a sus ojos, algo que no había visto en meses. ¿Crees que funciona como estudio de arte? El estudio de arte había sido idea suya. Mamá, siempre quisiste pintar, dijo una noche mientras revisábamos fotografías antiguas. Dejaste todo para criarme después de que papá murió. Es hora de que tengas algo para ti. No había tocado un pincel en 30 años. Desde que el diagnóstico de cáncer de Frank frustró nuestros planes de que estudiara arte después de que Daniel comenzara la escuela. La vida se había interpuesto, como suele ocurrir, y los sueños se habían pospuesto por realidades más urgentes. Pero ahora, a los 65, por fin estaba volviendo a la pasión de mi juventud. Es más de lo que jamás imaginé, admití, pasando la mano por el caballete que Daniel había armado la noche anterior. ¿Pero estás segura de que no quieres este espacio para ti? Este también es tu hogar. Daniel dejó el pincel y me miró de frente. Mamá, este siempre ha sido tu hogar. Fui yo quien lo olvidó por un tiempo. Los meses posteriores a la partida de Olivia fueron una época de dolorosas revelaciones. Daniel había descubierto más pruebas de su engaño, tarjetas de crédito que él desconocía, préstamos a su nombre, planes para vender la casa que ella había investigado a sus espaldas. Todavía no puedo creer lo ciego que estaba, dijo, mientras su expresión se ensombrecía momentáneamente. Le toqué el brazo suavemente. Fue muy convincente. Sabía exactamente lo que querías oír y lo que yo necesitaba, añadió en voz baja. Una familia, un futuro. Negó con la cabeza. Estaba tan desesperado por construir algo propio que no podía ver lo que tenía delante. Todos cometemos errores, dije. Lo importante es aprender de ellos. Daniel, sin duda, había aprendido. Después de Olivia, se centró en reconstruir sus finanzas, su carrera y su relación conmigo. Se mudó temporalmente a su antigua habitación, aunque ambos sabíamos que, con el tiempo, encontraría su propio lugar. Por ahora, estábamos sanando juntos, redescubriendo la compañía que teníamos antes de que Olivia se interpusiera entre nosotros. Las chicas del club de jardinería vienen más tarde, le recordé. Margaret traerá sus famosas barritas de limón. Daniel sonrió. Lo sé,
Por eso me aseguré de terminar de pintar temprano. Recogió sus materiales. Tengo algunas llamadas de trabajo que hacer, pero bajaré a cenar. Después de que se fue, me quedé sola en mi nuevo estudio, maravillándome de cómo la vida puede dar un giro. Hace 6 meses, yo era un elemento indeseado en mi propia casa, alguien a quien tolerar hasta que llegara el momento conveniente para enviarme a un asilo de ancianos. Ahora, estaba recuperando espacio, no solo en la casa, sino en mi propia vida. El timbre sonó y me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana, vi el auto de Margaret en la entrada, junto con varios otros. El club de jardinería se había expandido en los últimos meses, pasando de nuestros 5 miembros originales a casi 15 mujeres, todas mayores de 60 años, todas con historias propias. Todo había comenzado de forma bastante inocente. Después de que se supo lo que había pasado con Olivia, las mujeres del vecindario empezaron a pasar por aquí. Algunas trajeron guisos, otras solo café y conversación. Muchas tenían sus propias historias de relaciones tóxicas, hijos controladores, suegros manipuladores y maridos despectivos. En su compañía encontré una solidaridad inesperada. Hemos sido invisibles durante demasiado tiempo, había declarado ella durante una de nuestras primeras reuniones. A sus 72 años, había dejado recientemente a su marido de 50 años tras descubrir que la había estado engañando, mientras él tenía problemas de memoria y salía con una mujer más joven. Es hora de que volvamos a ocupar espacio. Ese sentimiento nos había calado hondo a todas. El club de jardinería se convirtió en algo más que simples charlas sobre plantas y técnicas de poda. Se convirtió en un lugar donde mujeres de entre 10 y 15 años podían hablar con sinceridad sobre cómo recuperar sus vidas, sus hogares, sus identidades. Abrí la puerta y me encontré con Margaret, que traía las barras de limón que nos había prometido, acompañada por Elaine y nuestra nueva socia, Bárbara, una jueza jubilada que se había interesado especialmente por nuestros derechos legales como mujeres mayores. Ruth, dijo Margaret abrazándome con cariño, las demás están justo detrás. Elaine trajo esos catálogos de jardinería por los que preguntaste. A medida que las mujeres entraban, llenando mi casa de charlas y risas, sentí una profunda gratitud. Estas conexiones habían sido un regalo inesperado tras el desastre del engaño de Olivia. Más tarde, cuando nos reunimos en la sala soleada, con tazas de té en la mano y los planos del jardín extendidos sobre la mesa, Bárbara golpeó su cuchara contra su taza para llamar la atención. Damas, tengo un anuncio que hacer, dijo, con su autoridad judicial aún evidente en su porte. El Centro para Personas Mayores nos ha ofrecido un espacio para clases de arte semanales. Quedaron muy impresionados con nuestro proyecto de huerto comunitario y quieren ampliar nuestra colaboración. Se escucharon murmullos de aprobación en el grupo. Nuestro proyecto de huerto, que transformaba un terreno abandonado cerca del centro comunitario en un espacio próspero, nos había dado a muchas un propósito durante los oscuros meses de invierno. Ruth, continuó Barbara, volviéndose hacia mí, esperábamos que consideraras dirigir algunas sesiones de pintura para principiantes. Daniel mencionó que tenías mucho talento de joven. Sentí una oleada de placer mezclada con inquietud. No he pintado en serio en décadas. Elaine desestimó mi protesta con un gesto. Ninguna de nosotras ha hecho ni la mitad de lo que hacemos ahora en décadas. Ese es el punto. La risa, cálida y genuina, recorrió la sala. Lo pensaré, prometí, ya imaginando que podría enseñar, cómo podría estructurar las clases para mujeres que, como yo, estaban descubriendo o redescubriendo salidas creativas en sus últimos años. A medida que avanzaba la tarde, las mujeres comenzaron a recoger sus cosas. Margaret se quedó atrás y me ayudó a limpiar las tazas de té y los platos de postre. Pareces feliz, observó ella, estudiando mi rostro. Realmente feliz. Pensé en esto mientras enjuagaba una taza de té. Me di cuenta de que no era a pesar de todo lo que pasó, sino gracias a ello. Si Olivia no hubiera hecho ese cruel brindis en el baby shower, si ella nunca hubiera revelado su verdadera naturaleza de manera tan descarada, yo podría haber seguido desapareciendo en el fondo de mi propia vida, acomodando las necesidades de todos los demás y descuidando las mías. En cambio, no solo había recuperado mi hogar, sino también a mí misma. Estaba pintando de nuevo. Tenía amistades significativas. Tenía una relación más sana con mi hijo que nunca. Daniel apareció en la puerta de la cocina, sonriendo al vernos a Margaret y a mí lavando platos juntos. ¿Necesitas ayuda? Ya casi hemos terminado, le aseguré. Margaret se queda a cenar. Pensé que probaríamos esa nueva receta tailandesa. Suena genial, dijo. Yo pondré la mesa.
mientras se movía por la cocina, recogiendo platos y cubiertos y silbando suavemente. Sentí una oleada de orgullo. Él también se estaba curando, se estaba volviendo más fuerte, más perspicaz. Olivia casi lo había destruido, pero al sobrevivir a su traición, descubrió su propia resiliencia. Después de que Margaret se fue y terminamos de cenar, Daniel y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando las luciérnagas que emergían en el crepúsculo. Frank y yo habíamos pasado incontables tardes como esta, planeando nuestro futuro, soñando juntos. Me inscribí en ese curso de gestión empresarial, dijo Daniel, rompiendo el cómodo silencio, el que eventualmente me permitirá comenzar mi propia agencia. Es maravilloso, dije sinceramente complacida. Había estado hablando de dejar su trabajo corporativo durante años, pero Olivia siempre lo había desaconsejado, prefiriendo la seguridad de su salario fijo. Y he estado saliendo con alguien, añadió con cautela. Solo café por ahora, nada serio, pero ella es diferente, con los pies en la tierra, auténtica. Me gustaría conocerla, dije. Cuando estés listo, asintió. Esta vez voy con calma, la estoy conociendo de verdad. Se giró para mirarme directamente. Y te prometo, mamá, que la próxima vez que alguien proponga un brindis para enviarte a una residencia de ancianos, seré el primero en mostrarles la puerta. Reí, sorprendida de cómo el recuerdo de ese doloroso momento ya no tenía poder para herirme. Te lo aseguro. Al caer la noche, pensé en el camino recorrido desde aquel baby shower, el dolor, la traición, la reconstrucción, todo nos había traído hasta este momento de tranquila satisfacción. Olivia había querido disminuirme, borrarme de la vida de mi hijo y reclamar mi hogar como suyo. En cambio, sin querer, me había dado el empujón que necesitaba para recuperar mi voz, mi espacio, mi yo. Tenía 65 años y, lejos de estar relegada a una residencia de ancianos, estaba comenzando un nuevo capítulo, uno lleno de arte, amistad, propósito y alegría, uno en el que ya no me empequeñecía para complacer las ambiciones de los demás. Mira, Daniel señaló hacia arriba, donde aparecían las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía. ¿Recuerdas cómo papá solía nombrar las constelaciones para mí? Lo recuerdo, dije suavemente. En ese momento, sentí agudamente la presencia de Frank, como si estuviera sentado con nosotros, aprobando todo lo que había sucedido, todo lo que estaba por venir. La última luz del día se desvaneció, pero no tenía miedo de la oscuridad. El mañana traería nuevos comienzos. Mi primera pintura en décadas. Tal vez me acuerdo para enseñar en el centro para personas mayores. Definitivamente más planificación del jardín con mis amigos. El cruel brindis de Olivia no me había definido. En cambio, me había liberado para ser yo misma más plenamente de lo que había sido en años. Y por eso, irónicamente, siempre estaría agradecida.